Vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño paréntesis antes de poder ir más allá de lo que vamos a explicar hoy. Tenemos que recabar en dos cosas importantes, ¿vale? Eh, para poder entender cómo poder analizar correctamente dos de los activos más utilizados a nivel mundial, que son las acciones por un lado y las materias primas por otro, junto con, yo creo que las divisas es prácticamente los tres, si no serían los tres más importantes, pues casi casi de todo el panorama bursátil. En cuanto a grupos, hay por ahí ahora mismo pues el otro cuarto jinete del apocalipsis que serían las criptomonedas, pero bueno, estos tres son básicos, indispensables en cada cartera de cualquier persona, pues siempre hay algo de alguno de estos y como no, pues entre ellos y las criptomonedas pues tienen, como yo decía, esos cuatro jinetes del apocalipsis, ¿vale? Entonces, vamos a tratar dos de ellos y cualquiera que esté inmerso en este tipo de, bueno, al menos este tipo de activos o poder analizarlos o querer incorporarlos en nuestra cartera, va a tener que entender que están muy sujetos a noticias, por tanto vamos a ver algo de cómo funcionan los medios, de cómo también alteran, cómo tocan las manos fuertes las noticias, de cómo contemplan este tipo de activos o cómo de alguna forma reaccionan en este tipo de noticias. Y al final, y es muy importante, tenemos que entender de cómo analizarlo, de dónde tenemos que mirar, cómo se enfocan, es decir, dónde tenemos que mirar para poder sacarle máximo partido, tanto a las materias primas como a las acciones, pues para que podamos normalmente acumular mucho de rendimiento o simplemente cumplir nuestros objetivos de aquello que al principio hemos analizado, segundo, hemos valorado o evaluado y finalmente hemos ejecutado y tenemos que ir recogiendo, ¿no? Pues vamos a aprender a hacer ese tipo de dinámica, ¿vale? Bien, pues si no hay preguntas, yo comienzo. Y como no, vamos a comenzar con esto de ver hacia dónde están mirando y cómo funcionan los medios para, bueno, de alguna forma entender qué tipo de repercusión al final están teniendo con estos activos, ¿vale? Primero de todo, yo me atrevería a preguntar varias cosas que siempre debéis de alguna forma incorporar en vuestro dialecto interno cuando tenéis por delante una acción, la que sea, o incluso una materia prima, ¿no? Primero de todo, tendría que preguntarme si estas noticias están suministradas por esos medios o estas, bueno, a veces no son tanto los medios únicamente, sino es un poquito provocado por la propia empresa, pero al final trasladan toda esa información o todo ese deseo a los propios medios y yo me atrevería a decir entonces, ¿son reales o simplemente están haciendo, bueno, esa invitación, ¿no? a poder entrar de una u otra forma? La otra pregunta que está siempre en la mesa es cómo funcionan estos medios. Si yo no sé cómo funcionan estos medios, me estoy tragando, me estoy creyendo, me estoy simplemente, bueno, dando por hecho de que eso es realidad, porque la fuente es muy importante, no solamente la noticia. Hay noticias que son de mucho calado, pues son mediáticas, están aprovechando la coyuntura que viene en el hilo de lo que está de moda, lo que está ahora mismo en la voz de todos y que pensamos que es noticia, ¿no? Pues no. Hace poco veía como uno de los actores famosos decían que estaba muerto y él mismo tuvo que publicar un vídeo para decir que no, que él estaba vivo y coleando y que obviamente pues esto era pues una fake news, ¿vale? Muchas veces sucede esto, ¿vale? Esas fake news muchas veces están condicionando la realidad. ¿Por qué? Porque la fuente no es fiable. Entonces yo me iría a preguntar de dónde vienen, cómo funcionan, pero quién es la fuente, ¿no? También la otra pregunta que me haría es ¿qué tipo de intereses ocultos pueden tener? ¿Están alineados con aquello que estoy viendo a nivel del gráfico, a nivel de análisis, a nivel fundamental? ¿Es algo que yo puedo evaluar en cuanto a noticia o simplemente me estoy creyendo lo que me están diciendo porque cualquier cosa que suene a esto sobre lo que yo tengo interés, pues me vale y voy evaluándolo y ya está, ¿no? No me pongo a pensar si realmente pues puede ser que los grandes fondos estén haciendo su agosto gracias a este rumor o a esta noticia que han podido difundir, ¿no? También es importante, como decía, el poder atender dentro de las diferentes noticias que nos puedan llegar ahí, la que realmente pueda ser buena, es decir, filtrarlo. Si yo puedo atender con un buen filtrado la que de verdad me interesa, puedo extraer información veraz y con ello
puedo incluso compensar la falta de información que yo tengo sobre el tema. Pues imaginad que yo no soy un experto en oro, pero veo las publicaciones de las principales empresas y productores e incluso de empresas secundarias transformadoras de oro, pues me interesa ver qué están diciendo, me interesa ver cómo han publicado sus resultados, porque al final yo tengo una lectura de todo esto para trasladar esa información al gráfico de una forma eficiente. No me estoy tragando el que el periódico más rocambolesco del país esté escribiendo un artículo simplemente para atraer y que la gente pinche, ¿no?, un poquito en la noticia, en ese público de tráfico frío que a veces tienen, y yo soy un incauto y simplemente como veo que habla también de eso que yo quiero aprender o que sobre lo que yo tengo mi atención, pues entonces voy y pincho y me trago todo lo que me dicen. No, es importante que vayamos a la fuente correcta, ¿no? Cuando yo quiero saber algo de pastelería, me voy a un pastelero. Cuando quiero saber algo de mecánica, me voy a un mecánico. Cuando quiero saber algo de carpintería, a un carpintero. Pues bueno, aquí sí que tenemos que ir a las fuentes, tenemos que realmente ir a una fuente fidedigna y verdadera para que nos cuenten realmente, bueno, lo más afín posible. Vamos a saber y entender, asumiendo que no van a darnos siempre la información real de lo que nosotros queremos, ni siquiera aquella que más nos va a interesar, pero sí, porque obviamente hay intereses ocultos, como decíamos antes, pero sí que por lo menos la fuente sea la más fiable para que si ya han dicho algo, haya entidades que puedan regir sobre la noticia, incluso pues puedan de alguna forma sancionarlos en caso de que hayan dicho algún tipo de disparate, ¿vale? En general, de una forma más o menos resumida, tenemos que estar teniendo en cuenta de que en el mundo, sobre todo el mundo de la bolsa y del trading, las noticias suelen ser como un hervidero. Es decir, todo vale, todo se cuece y lo van sirviendo a uno y a otros inversores para que al final esto sea pues el caldo de cultivo de otro tipo de cosas, ¿vale? Para muchos inversores son como ciertos amarres para un puerto seguro, para no quedar a la deriva, pero vais a ver que no es tanto así, porque al final no te puedes fiar totalmente de esa noticia, aunque si partimos de fuentes fidedignas, ahí sí que tenemos, pues, no iba a decir un control, pero sí cierta seguridad a la hora de poder hacer una evaluación, aunque no sea una evaluación muy completa, ¿vale? Muy bien, otra parte importante en cuanto a la realidad de lo que sucede con este tipo de medios, que vamos obviamente llevándolo a la parte de análisis que a nosotros nos interesa en cuanto a materias primas o independientemente también de acciones, es que los activos, por un lado, puede ser que sean muy atractivos, pero no sean buenos para mi operativa. Y yo estoy utilizando activos que no son buenos para mi operativa solo porque he visto que el vecino los tiene, o solo porque he oído que el del banco ha hablado de ellos, o solo porque es que he visto que ha salido en la noticia ideal o perfecta en ese momento de la invitación para que todo el mundo se meta ahí, ¿no? Bueno, el ejemplo de las criptomonedas, por no irnos muy lejos, entre otros, es algo que ha hecho que mucha gente que no sabía nada del tema, ni siquiera tenía interés en ello, pues haya puesto una serie de ahorros, incluso alguna gente, pues, bueno, habrán perdido dinero, otros no, lo tengan ahí guardado, acumulado, bueno, o quién sabe, ¿no? Pero al final ha sido, pues, una invitación en masa a voces forzadas y obviamente con eco para que obviamente se filtrara un montón de dinero, se transformara también un montón de dinero de, bueno, dinero fiat a dinero digital, entre comillas, y por ahí pues ya sabéis que todo ese DeFi, pues bueno, al final ha tenido un poquito de atranque, están digiriéndolo y al final pues tendrá algún tipo de salida, ¿vale? Pero como no, pues mientras en el proceso nosotros sufrimos, no entendemos qué sucede, pues esto es algo que debemos de intentar evitar a toda costa cuando estamos hablando de poder operar con materias primas y cuando estamos hablando de operar con acciones. Ya que si no entiendo cómo funciona el activo, no me meto. Yo tengo que entender primero cómo funciona el activo para poder entrar. Si no entiendo, por ejemplo, lo que está sujeto a una acción o lo que está sujeto a una materia prima, que me tendría que ir a comprar seguramente futuros o incluso, bueno, en el peor de los casos, ese tipo de ETFs o algo parecido que me pueda brindar esa oportunidad, pero normalmente pues los futuros es lo más rápido y más inmediato. Si estamos hablando de acciones
y no sé que cuando estoy comprando o adquiriendo acciones no me voy a poder poner en cortos habitualmente, a no ser que utilice otra serie de productos, pero habitualmente si me voy al banco y compro acciones, pues obviamente voy a estar teniendo el acumulado hacia una única dirección, ¿no? Como una inversión pasiva. Si no entiendo bien la naturaleza del activo, mejor no utilizarlo o mejor eh, averiguar primero cómo funciona antes de poder simplemente porque me ha sonado esta compañía voy y la compro o porque este sector pienso que lo tengo que tener en mi cartera voy y lo compro. Vamos a enterarnos bien de cómo funcionan y cuánto daño haría mi cartera o cuánto valor podría aportar a mi cartera para que nosotros podamos hacer una evaluación rápida, fácil y obviamente pueda de alguna forma ser independiente o ajena a ese tipo de noticias, ¿vale? Si yo pusiera en mente lo que sería la proyección ideal, el proceso ideal por el cual una noticia vendría a mí y yo pudiese entender que es de ayuda, yo diría, punto uno, pues surge una noticia que es de, obviamente, relevante y va de los mercados, bueno, de fuera de los mercados a los mercados y de los mercados a la economía del país y obviamente a los sectores que, o los activos que al final yo tengo que ver, o sea, se ha trasladado ahí y obviamente yo lo compro o simplemente lo deshago o lo mantengo, lo que sea, ¿vale? Pero tomo una decisión, digamos. El número dos, pues bueno, si estamos viendo que viene una noticia, pues que los reporteros por lo menos sean los más capacitados de la materia, que sean los más instruidos, que sean aquellos que han investigado bueno, un estudio detallado y exhaustivo sobre el caso, etcétera, etcétera. En el número 3, por ponerlo también como caso ideal, me encantaría que verificaran y contrastaran esa información con fuentes fidedignas, pues por lo menos de dentro de esa empresa, de dentro de ese sector, de dentro de ese selectivo, de dentro de ese regulador, etcétera, ¿no? De alguna forma que hubiese una voz oficial que pudiese avalar o amparar este tipo de activos, ¿no? Todo esto es bueno e importante para poder analizar correctamente tanto las materias primas como esas acciones de compañías que habitualmente pues simplemente lo oímos y queremos ir a comprarlas. Bueno, primero vamos a pensar en qué punto estamos y si viene ese tipo de información, pues como yo digo, es de filtrado, ¿no? Hemos hablado de tres puntos, quedan dos. El cuarto sería el redactar, bueno, que hayan redactado cuidadosamente y de forma objetiva e imparcial la noticia o los hechos relevantes sobre esa noticia que están escribiendo o esa información que han puesto sobre ese activo y por lo tanto el número 5 pues sería que tras la publicación pudiese evaluar, pudiese contrastar, pudiese confirmar de alguna forma o verificar qué es lo que ha sucedido, que tuviese una línea de investigación para que efectivamente si el reportero tal de tal periódico, de tal agencia de rating o de tal sitio ha hablado esto de este activo, pues que no quede solamente en que dijo algo el año pasado y ya está, o que dijo algo el mes pasado y que como no se ha comprobado, pues nadie va a después apretarle las clavijas, ¿no? No sé si me entendéis. Entonces, el ver que eso efectivamente se cumplió, pues es una cosa que os puede ayudar a contrastar todo esto. Algo que sucede, por ejemplo, en las operaciones que publico habitualmente en Telegram, hay veces que empezamos a simplemente publicar, pues la intención que tenemos a lo mejor de ser alcista o de ser bajista o de subirnos a un giro o estamos esperando la confirmación para poder ir con el precio y luego veis cómo efectivamente he entrado y luego veis realmente el reporte de lo que haya pasado. O en situaciones como hoy, empezamos en negativo después de que obviamente sabéis dónde he entrado, cómo he entrado, hacia dónde he entrado, en qué activo, todo y el mercado ha saltado un stop y os vuelvo a plantear qué estoy haciendo para ir compensando para que al final pues el precio bueno tenga en este caso el desarrollo oportuno hacia el lado que no hemos puesto y que nos pueda ayudar a sumar y bueno, en este caso se ha dado la vuelta a la tortilla y bueno, os invito, si no lo habéis visto, pues simplemente pincháis ahí en el link. Bueno, también lo he puesto por aquí por el chat, lo voy a volver a poner para que aquellos que han venido más rezagados, para que podáis uniros al Telegram y ver todo ese tipo de, bueno, de pruebas verídicas, ¿no? Que podéis comprobar por vosotros mismos de qué se hizo, dónde se hizo y obviamente si se consiguió algo o una pérdida o un empate, ¿no? Muy bien, pues volviendo otra vez al tema. Vamos a ver un poquito más allá, no solamente de cómo funciona, ha sido de una forma muy rápida, sino es interesante el hecho de que lo que sucede realmente es totalmente diferente a lo que sería ideal, ¿no? Que antes os he dicho. Primero, falta información contrastada. Segundo, falta de preparación en las personas que lo redactan, ¿no? Entonces, primero de todo, no hay una información que sea veraz
no hay una persona que sepa del tema. Es decir, a veces incluso a mí han venido gente a hacerme una entrevista y me preguntaban cosas que ni un neófito lo estaría preguntando. Es decir, por lo menos documéntate, infórmate antes de hacer una pregunta sobre ese tema, ¿no? Entonces, si ese tipo de reporteros, ese tipo de personas, de profesionales, no se están documentando, tenemos un problema. Porque si ellos están escribiendo sobre algo que no saben, han preguntado algo que no saben, y la información que les han llegado ellos lo van a filtrar y la van a, en este caso, redactar como a ellos les dé la gana porque no saben o no entienden, entonces la noticia va a ser pues un coladero, realmente. No va a tener ni pie ni cabeza simplemente porque tenga un titular bonito y alguna frase que haya mantenido, pues a lo mejor la persona o la entidad que hayan entrevistado que pueda más o menos sostener el artículo, ¿no? Porque el resto se va a caer a pedazos. Bueno, también importante el entender que ya pasó. La noticia ya pasó y se está escribiendo ahora, entonces no intentes aprovecharte de ella. Es muy difícil que puedas aprovecharte de algo que ha pasado, pues a no ser que sea una publicación o una comparecencia de un líder que está dando un discurso y que obviamente el mercado incluso va a reaccionar a veces de una forma muy convulsa o incluso adelantada en la previa y después va a hacer el temido efecto látigo. Entonces, realmente no poneros muy alarmantes con esto, ni muy insistentes, sino dejar que fluya un poquito, porque a veces no vamos a controlar nada de esto, ¿vale? Y una parte importante donde tenéis que estar muy atentos. Las manos fuertes están deseando que haya noticias, están deseando que empiece a haber momentos de cambio, de intercambio, para que ellos puedan estar haciendo esas operaciones de calado para hacer el intercambio de su dinero. Realmente es lo que quieren ellos. Entonces, tened cuidado con esto porque esas noticias macro o de fundamentales existen porque ellos quieren realmente. Entonces, primero de todo tenemos que profundizar en el hecho de que si nosotros no tenemos razones para operar, no vamos a meternos. Y segundo, si hay una noticia o el precio se está viendo impulsado por una noticia, cuidado con eso, ¿no? Habéis visto, bueno, no sé si hoy lo habéis visto, pero como algunos de los activos habían tenido pues una gran aceleración, con ello obviamente también mucha gente se quedaba enganchada porque estaban pensando que tenían que irse hacia el otro lado, el precio se ha girado. Bueno, pues esto es lo que aprovechan ellos, momentos clave e importantes donde a pesar de que la propia naturaleza del precio lleva una estructura, ellos vuelven con la potencia, con esa cantidad, ese volumen ingente prácticamente que están metiendo en el mercado, pues llegan a cambiar la sintonía y crean una nueva bueno, naturaleza del precio hacia otro sentido, ¿no? Cuidado con esto porque esas grandes fortunas pueden, si no es un trader profesional, pueden afectarte en el hecho de que te pueden confundir. Y lamento muchas veces que hay personas que no se dan cuenta de que esos primeros compases del precio con una noticia pues te pueden arruinar un buen análisis que hayas tenido pues de tu materia prima preferida o de tus acciones o de cartera que tengas ahí preparada. Así que mucho cuidado con eso, ¿vale, chicos? Bien, llegamos a un punto importante que he querido también incluir aquí, ¿vale? Es el hecho de cómo utilizan las manos fuertes, antes de que pasemos a la otra parte un poquito más avanzada con las materias primas y finalmente concluyamos con las acciones. Vamos a explicar el cómo utilizan, aunque sea brevemente, las noticias de las manos fuertes. Mirad, a pesar de que nosotros no vamos a tener el control absoluto, ni de cuándo entran, ni de cómo, ni sepamos exactamente el instante, aunque se puede ver, se puede después ir sacando y evaluando, pero sí que tenemos algunas herramientas con nosotros, ¿vale? Las manos fuertes tienen una forma muy particular de actuar. De hecho, no pueden actuar de otra forma. Dentro de las dos, tres cosas que puedan hacer, digamos que o es A, o es B, o es C. Porque es que no existe otra forma de colar el dinero, por así decirlo. Por lo tanto, gracias a esas noticias fundamentales nos dejan pistas. Y nosotros pues podemos estar entrando básicamente en mirar, número uno, las fluctuaciones y la volatilidad. Directamente, por mencionar uno de estos primeros, cuando hay mucha agitación, hay mucho momento de que el precio está como teniendo ciertos saltitos, empiezan a saltar ciertos stops, hay niveles muy relevantes que están pues prácticamente una tras otra vez insistiendo y vuelve el precio e intenta estructurar, de alguna forma están reclamando el poder entrar, ¿no? Y a nosotros nos quedamos sin argumentos. Básicamente es como, bueno, pues si tienes que entrar, entra. Y ahora ya es cuando yo haré entonces ese seguimiento, porque ya ellos
a lo mejor han respetado un nivel o están creando una estructura o están comenzando a crear una zona, con ciertas fases, incluso con de alguna forma una estructura lineal con horizontal con niveles. Todo esto nos puede ayudar para que al final podamos decantarnos para entrar hacia ese lado, ¿no? Entonces, la mayoría de traders, si no están atentos, le van a saltar los stops o, mejor dicho, van a saltar repetidamente los stops y en mucha gran medida los brokers van a aprovechar para abrir más la horquilla y con eso, pues si no saltan los stops, al menos quedarse con bastante más dinero de a todos aquellos que quieren entrar en ese momento, pues bueno, haciendo menos rentable así tu operación. Así que mucho cuidado con esto, ¿vale? En los momentos que aparentemente sea más fácil el movimiento, puede haber un movimiento abrupto y cuidado con esto, porque tiene mucho espacio por recorrer, tiene mucho volumen y por lo tanto nuestro dinero no va a tener ese efecto de control, ¿vale? Punto 2 e importante, la psicología inversa. Por último y no menos importante esto, es siempre un motivo para que ellos puedan, digamos, meter más dinero, volver a darle vueltas a la rueda, poder de alguna forma propulsar el que el precio se vaya moviendo más rápido en ciertos momentos, que nos dé la sensación de que no controlamos nada, de que estamos en un juego mental donde pues prácticamente estamos entrando a destiempo porque ves que ya se está moviendo, ves que es que no puede ser un engaño porque hay mucho volumen, pero tú te metes y el precio se desinfla, se intenta dar la vuelta, otra vez te sale y de nuevo otra vez se quiere ir hacia allí, entonces es donde surgen los momentos de trampas, los momentos claves de engaños, a veces cercanos a ciertos niveles, todo esto al final creando un intercambio de velocidad, de volatilidad, de angulación en el precio, un cambio de dinámica precio-tiempo, como a veces hemos aprendido en los otros webinars, que obviamente están todos en el canal de YouTube, podéis verlos, bueno, y más que voy a ir colgando de todos los anteriores. Entonces, al final, todo esto lo que nos va a ayudar es a poder entender que ellos están provocando algo que realmente no va a ser así. Es decir, están preparando ese engaño psicológico, están distorsionando la realidad porque ellos tienen el dinero y el tiempo para poder hacerlo. Entonces hay un momento donde esto nos puede sobrepasar, nos están robando la cartera directamente, nos están haciendo básicamente truncar nuestros éxitos y maximizar nuestros errores. Entonces, para poder intentar bloquear todo esto, hay un truco sencillo y es dar un paso atrás en cuanto a la temporalidad. O simplemente no entrar, olvidarnos de la noticia y quedarnos fuera de ella y después evaluar cuando ya todo pasó, ¿vale? Otro punto importante en el que vamos a pasar ahora mismo es dónde mirar para analizar directamente cualquiera de estos activos. Empecemos con las materias primas. Para poder entender acerca de las materias primas tenemos que entender su naturaleza, sus características, es decir, qué son, qué tipo de productos son, ¿no? Y obviamente nosotros sabemos que están dentro de esas principales elementos o materias, ¿no? que entran en la cadena de una línea de fabricación de un producto. Entonces, en esa cadena de fabricación intervienen varios factores. Obviamente hay diferentes fases para poder transformar el producto y con ello también nos ayuda a ver la importancia, porque si hay un producto final que hoy en día se está consumiendo mucho, pues la importancia que puede tener esa materia prima para que ese producto se esté vendiendo, ¿vale? Entonces, en sí, la materia prima ya tiene su propio valor, pero ese valor se ve la mayoría de veces añadido, incrementado o incluso multiplicado muchas veces cuando esa materia prima forma parte de un producto final. Pues no sé, pensemos en el estaño para los móviles o incluso pensemos bueno, en algunos filamentos, por ejemplo con el oro, con el platino, pensemos en el cobre, pues bueno. Algunos de estos nos pueden ayudar a poder entender hasta dónde, ¿no? Incluso, por ejemplo, el algodón, para un montón de textiles que obviamente parece que no, pero hay millones de personas, millones de prendas en el mundo que están hechas con algodón y que al final pues tienen que salir, ¿no? de esa materia prima. Al final todo esto es una, ¿cómo le diría? Es una dinámica en la que nosotros tenemos que detectar dónde está el principio, el hilo, donde ir pudiendo tirar poquito a poco, ¿vale? Entonces, una de las principales características que tienen las materias primas es justamente
el que nosotros podamos tener ese tratamiento, que podamos ver hacia dónde están sometidas y por lo tanto podemos ver que hay una implicación de actividad humana para poder transformar ese producto y por lo tanto pues tenemos que entender que para ser explotadas pues primero tienen que ser bueno, recopiladas o almacenadas, a veces encontradas, extraídas, como quieras llamarlo. Al final es un principio, pero no es un final para ellas y tenemos que volver a meterlas dentro de un proceso. Entonces, esa materia prima puede verse, como digo, fácilmente incrementada en su precio, ¿vale? Em, Pensemos también todos los productos que hay alrededor. Hay empresas que están centradas en las materias primas, pero obviamente necesitan más. No sé, pensemos, por ejemplo, una empresa de siderurgia, pues se necesita obviamente esos metales, pero necesita también una cantidad ingente de petróleo o de otro tipo de energía para poder transformar ese tipo de metal o esos metales o esas aleaciones que quiere hacer. Por lo tanto, al final, esa empresa de siderurgia tiene que mm, depender de alguna forma de otro tipo de materias primas que también van a tener esa implicación y por lo tanto también ese consumo y por lo tanto entonces también esa comercialización. Pues todo esto está relacionado también en la parte que debéis de pensar en ese análisis a la hora de poder entender para qué sirven y hacia dónde tenemos que mirar con el tema de las materias primas, ¿vale? Muy bien, si vamos un poquito más allá y nos ponemos a vincular alguna cosa de la que ya hemos aprendido con esto que yo estoy explicando, vamos a poder entender dónde tenemos que mirar. Punto uno, noticias. Las noticias que arrojan ¿qué? Pues datos. Si yo tengo una noticia que ahora he aprendido hacia dónde tengo que mirar, en qué parte de la noticia y cómo tiene que ser la noticia para que yo pueda extraer información, veo realmente los datos que me aportan, pues no sé, una noticia que tenga realmente su peso, tenga realmente su utilidad en el sentido de que no es simplemente que hayan lanzado datos por lanzarlos, sino que obligatoriamente una empresa, por ejemplo, que comercializa con oro o que tiene que dar no sé, el informe de actividad de una empresa de hierro o una empresa de algodón, como decía antes, una empresa, una petrolífera, lo que sea, al final tiene que dar un dato, un contraste con respecto a lo que sucedió anteriormente o incluso una previsión de lo que sucederá después. Entonces, todo esto me ayuda a evaluar si van alineados hacia donde ellos dicen o no, porque si no, algo está pasando, ¿no? Puede haber un momento que sea no y no tenga tanta importancia, pero si hay muchos noes por el camino, algo está sucediendo y es de sentido común que ese tipo de empresa va a tener, pues al menos un bloqueo, un parón, algún tipo de problema que podría estar solventándose en un tiempo, pero mientras tanto no es tan interesante o tan rentable poder entrar, ¿vale? Hay otras características importantes, por ejemplo, el de utilidad. Cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos a dirigirlos, pues si pensamos en las materias primas, vamos a pensar el origen de ellas. Pues hay de origen vegetal, como por ejemplo el lino, el algodón, la madera, el grano; de origen animal, pues las pieles, la lana, el cuero; de origen mineral, como hemos hablado, el hierro, el oro, el plata, el platino, un sinfín de ellos, ¿vale? El estaño, el cobre, lo que sea. Luego tenemos las que son líquidas o gaseosas, como pueden ser el agua, el hidrógeno, el oxígeno, etcétera. Las de tipo fósil, como pueden ser el gas, como pueden ser el petróleo, etcétera. Al final tenemos que pensar el origen y el destino al que nosotros queremos darle esa utilidad, porque va a haber un momento o bien de transformación o bien de adquisición por un lado y venta por otro. Entonces, esto al final se traslada en un protocolo sencillo de compra-venta, que es al final lo que nos interesa, o compra-venta, transformación, incremento de precio y venta otra vez. Por lo tanto, tenemos que estar dentro de ese juego. Importante también, para poder saber dónde miramos, tenemos que dividir. ¿Dividir en qué? Entre esas materias renovables y esas materias que son superabundantes. Las materias primas que son renovables son aquellas que realmente tienen un nuevo ciclo de obtención de dichas materias. Bueno, si pensamos en las de origen vegetal, pues pensemos, por ejemplo, en la seda. Gusanitos de seda están haciendo pequeños capullos que sacan finalmente seda, obviamente, tras un proceso en la fábrica donde pues tienen que extraer la seda. Pero eso se va renovando.
O incluso si estamos hablando de la madera, pues si yo vuelvo a replantar pues 1 millón de árboles en otro sitio, en un bosque, pues entonces estoy al final teniendo dentro de unos años la materia prima de aquello que ahora mismo estoy recogiendo. Si estamos pensando, por ejemplo, de origen líquido gaseoso, pues obviamente de alguna forma tengo que estar transformándolo y ver si finalmente yo puedo obtenerlo de otro sitio para que al final pueda volver a retroalimentarlo. Hace poco leía la noticia de esos primeros coches ya de hidrógeno súper eficaces, que tan solo con 4 o 5 depósitos que tienen, más o menos como de una urna de entre litro y medio y dos, tienen una autonomía aproximadamente de entre 1.300 a 1.500 kilómetros, gastando entre 4 o 5 litros de agua o poco más. Obviamente, eso emisiones tiene nada, pero además es que lo importante es que el desecho es el agua, ¿no? Entonces, cómo está incrementando ese ciclo y a la misma vez te está sacando energía, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, a veces en las materias primas, de forma natural, ya lo está haciendo la propia naturaleza, entonces tenemos que aprovecharlo, ¿no? Lo que el hombre ahora está intentando poder llevarlo dentro de un laboratorio, la naturaleza hace ya mucho tiempo que lo hace, ¿vale? Luego tenemos esas materias súper abundantes pues que, bueno, son las que se encuentran en gran medida por sí solas en la Tierra, pues obviamente los elementos químicos básicamente son aquellos que podríamos echarle mano y entender bueno, que de alguna forma son los que nos pueden ayudar, ¿vale? Como decía, antes tenemos que fijarnos, como hemos dicho, en las noticias que arrojan datos, pero ahora yo os diría, vamos a fijarnos en las noticias que aportan realidad actual. Es decir, vamos a centrarnos en las noticias de la hora que están, primero, que no estén basadas en opiniones, sino que sean realmente de una fuente fidedigna y objetiva. Nada que vengan de una fuente subjetiva y alguien que ha querido poner el típico cliché oportunista en televisión o en radio o en internet, donde al final está haciendo el agosto para que ellos realmente estén recibiendo de ese tipo de visitas, ¿no? Estamos hablando de que realmente una buena empresa, un buen inversor, es decir, un buen especialista, no sé, pensemos, Warren Buffett ha comprado oro, vale, pues ¿quién te da la fuente? La información te la da, pues no sé, Goldman Sachs, vale, o te la da cualquier agencia de rating de más o menos cierta significancia, ¿vale? No sé, Standard Poor's. Vale, pues no solamente que a lo mejor aparece también en Bloomberg, sino que yo lo puedo cotejar con otro tipo de fuentes y al final todas están alineadas con lo mismo y ahora entonces sí esa noticia es creíble porque además quien lo ha hecho es relevante y el por qué lo ha hecho a lo mejor no lo entiendo o a lo mejor todavía no tengo su experiencia o sus conocimientos para poder aplicarlo, pero yo puedo empezar a investigar ya sobre algo que sí que suena a fidedigno por las investigaciones que he hecho, ¿no? Entonces, ese tipo de información me puede ayudar a poder llevar este tema un poquito más lejos, ¿no? Bueno, el cómo identificarlo pues será interesante si yo lo contrasto con lo anterior, si tengo datos y tengo fuentes y tengo también, en este caso, el mensaje que es interesante o relevante para mí, pues entonces ya tengo parte de ese análisis, que obviamente después en el gráfico yo puedo seguir haciendo y al final a ver si se alinea o no el momento, el timing adecuado con respecto a lo que yo he estado estudiando, pues entonces podría tomar una buena decisión, ¿vale? Si me pongo a pensar, por último, dónde yo estaría mirando, si yo tuviese que lanzar, ya pensando en las acciones, en las empresas más habituales o incluso en las que quiero darle un seguimiento, si yo tuviese que pensar o explicar el dónde estoy yo mirando, el cómo estoy pensando cuando tengo que invertir, yo lo primero estaría pensando en cómo sacarle partido a esas acciones de una forma inteligente, eh, de alguna forma moderada o pausada, es decir, que no sea de una forma agitada y que sea ya y que sea con urgencia, sino que sea esa decisión reposada. Reposada no significa que tardes un año, sino simplemente que no sea de hoy ya porque me cierra el banco y tengo que ir a comprar acciones, sino que a lo mejor me tome mi semana o un mes si lo necesito para poder evaluar correctamente si voy a entrar, por qué voy a entrar, cuánto tiempo voy a entrar, con cuánto dinero voy a entrar, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto me va a ayudar a poder ser más eficiente si cabe en cada uno de los, bueno, básicamente averiguaciones, indicios, análisis que yo pueda estar sacando para poder ejercitar pues mi plan A dentro de esas acciones. Si yo veo también
quiénes son los intervinientes en ese tipo de acciones, si yo veo también quién pueden ser los afectados o quién pueden ser los beneficiados, pues ahí es cuando yo puedo estar pensando de una forma eh, más o menos real y eficiente, no solamente guiado por esas sensaciones, esos pálpitos o simplemente la presión mediática que haya podido estar, ¿vale? Entonces, primero de todo, yo estaría buscando las noticias más relevantes del sector, estaría buscando en la sesión del día si se coteja, si avala lo que yo estoy viendo de análisis a nivel del gráfico, a nivel obviamente de lo que me pueda decir el movimiento del precio, con aquello que las últimas semanas, los últimos días o incluso en el propio día estoy leyendo con, como decía antes, con una noticia de una fuente relevante. Si todo esto coincide, ¿qué puedo hacer? Pues básicamente detectar o investigar cuál puede ser el mejor momento para poder entrar y entonces dependiendo del calado que me esté ofreciendo, dependiendo de ese ratio, dependiendo de esa oportunidad, pues puede ser que no sea tan interesante entrar ahí, pero yo ya tengo de alguna forma elegido ese valor o ese título como para poder entrar. Entonces, muchas veces existe algo muy sencillo que es poner una orden limitada al precio que tú quieres, porque por tu análisis, ya que sí que quieres entrar en el valor, lo que quieres ahora es el mejor precio para poder entrar en el valor. Entonces le pones una orden limitada y esperas a que el precio pueda llegar ahí. Si el precio se va sin ti, no pasa nada, hay otras oportunidades. Puedes volver a haber hecho eso, ese mismo proceso con otra acción o con otro grupo de acciones o incluso con materias primas para que pueda estar conmutando y respaldando un portfolio más o menos coherente, ¿vale? Importante también el hecho de que nosotros podamos tener un plan B. Debemos de estar preparados por si algo pasa. No siempre va a salir todo bien como nosotros hemos pensado, no siempre va a estar todo a la primera, sino que debemos de tener en cuenta de que puede haber una noticia macro que incluso esté irrumpiendo, que esté quebrando, que esté variando aquello que habíamos diseñado y con incluso un volumen mucho mayor. Pues el caso de hoy, operando en la operación que podéis ver en el Telegram, como yo intentaba irme hacia un sentido, porque obviamente había espacio, el precio no quería en ese momento y me ha saltado el stop. Y me ha saltado el stop, he recuperado algo para poder capitalizarme y poder volver a entrar en las siguientes. Y obviamente ya después se fue tan alto como debería haber ido a la primera, pero no fue a la primera, no fue como yo quise. Mi plan B fue de alguna forma ponerme en positivo mientras capitalizarme para poder gastar ese dinero que ahora ya había recuperado en la operación que realmente un poquito más avanzada, un poquito más en el futuro, con un poquito más de paciencia, al final el precio iba a hacer, ¿vale? Al final, pues el resultado ha sido positivo por eso, porque independientemente de poder actuar, de saber y entender acerca de los mercados, de poder tener también una metodología muy diseñada, muy depurada, lo importante es que el timing que he ido seleccionando para hacer eso ha entrado en una dinámica donde el precio podía estar acompañándola y no simplemente enfocado o pensando que es que yo tengo que tener razón y obviamente si me salto un stop que sigo insistiendo, ¿no? Sino que podemos tener esa flexibilidad. Podemos ser firmes en nuestras reglas, pero ser flexibles a la hora de poder entender cómo el precio necesita evolucionar, necesita respirar, necesita moverse, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, por terminar esta parte e ir pasando ya a lo último, deciros que deberíamos hacernos las siguientes preguntas. Yo he diseñado, hay más, pero yo he diseñado algunas que me han venido muy bien, al igual que a un montón de alumnos míos. Básicamente es cuánta información nos está revelando esta noticia de esta acción, de esta compañía, de este dato que han ofrecido. Es mucha, es poca, es regular, pues es muy importante. Punto uno. Punto dos. ¿Cuándo repercute esta noticia? ¿Ha sido en el pasado? ¿Ha sido en el presente? ¿O están proyectándola para que es que mañana van a decir o es que la semana que viene se reúne el G20 o no? Es importante saber sobre cuándo está diciendo la noticia que va a suceder, ¿no? También qué intensidad tuvo la noticia, si hay una similar que yo pueda comparar, qué impacto tuvo, qué calado, qué intensidad. ¿Fue muy alta, fue muy baja, fue grave, fue fuerte, fue débil? Quiero saber. Entonces puedo evaluar en base a esto para saber o estar preparado un poquito la repercusión que podría estar teniendo, ¿no? También pensar a quién le afecta.
¿Quién es el que puede salir peor parado de toda esta historia? ¿O quién es el mejor beneficiado, como antes decía, ¿no? De esa noticia. Y también importante, ¿necesito volatilidad para ella o simplemente me voy subiendo al carro, voy entrando? Esto es como el bosque, yo decía, voy plantando un árbol cada día, voy repoblándolo y ya dentro de 30 años tendré, no sé, 1000 árboles. Pero ahora es importante el hecho de que yo pueda saber si esa noticia requiere de volatilidad, porque si es una noticia de gran impacto y requiere volatilidad y no la hay en el mercado, mejor no entrar. Ahora, si era una noticia que a lo mejor no tenía mucho impacto y se ha movido mucho y ahora entonces me está dejando cuando se calma la oportunidad de entrar, ahí es cuando tengo que entrar. Porque esa noticia ha movido más de lo que yo pensaba y esa noticia ahora está reposada y ahora puede tener un efecto, una lectura secundaria que yo no tenía contemplada y que puede ser favorable para mí. Por eso es bueno también entrar, ¿vale? Y por último, he planteado la pregunta de que ¿es una noticia simple o es un evento de varias que van alineadas? ¿Es una concatenación de sucesos o es algo que ha sucedido y ya está, único? ¿Vale? No sé, no es lo mismo que armemos un conflicto entre, bueno, lo que está sucediendo, Israel-Palestina o anteriormente Rusia-Ucrania, o es algo que es que involucra a todo un continente. Entonces, o dos continentes. Entonces, obviamente, esto adquiere, pues, obviamente, otro calado, ¿no? Todo esto son cosas que son evidentes, muy importantes que nos las hayamos preguntado. Hay por aquí preguntas, ahora intentaremos ir a solucionarlas, ya que primero querría simplemente terminar de explicaros dónde miro a la hora de poder evaluar o analizar esas acciones que pueden ser importantes y que pueden ser relevantes, ¿vale? Yo he señalado algunos puntos que creo que pueden ser más o menos en orden de lo que debería ser, ¿no? Primero, el punto de la información. A ver, puede ser que la tengamos o no, pero es lo primero que necesitamos generar, esa fuente de interés sobre qué ha sucedido en el movimiento y qué ha quedado reflejado en el gráfico, ¿vale? Esa información necesito tenerla a la mano. Número dos, la oportunidad. Puede haber expectativa o no, puede haber algo que esté planteado como una invitación para entrar al mercado, puede ser que simplemente sea una operación que ofrezca un ratio muy rentable, ¿no? Hoy cerré con una de las operaciones, como podréis ver ahí en el canal del Telegram, os invito, si no lo habéis hecho, en el bio podéis, y si no, pues aquí estoy poniéndolo en el chat para que podáis entrar. Ahí habéis visto como una de las últimas eh, operaciones era de muchos ratios, es decir, era la más pequeñita, no me salía la palabra, pero era la más pequeñita y la más pequeñita es una de las que más dinero ha dado. ¿Por qué? Porque era muy buena ecuación rentabilidad-riesgo y aunque el momento no era tan óptimo porque ya no me gustaba, ya había pasado a la hora casi casi de la tarde casi, pero me interesaba porque era muy buena ecuación rentabilidad-riesgo, ¿no? Eso es importante a la hora de hacer trading. Tú quieres gastar poco y cobrar mucho. Y tú quieres que el precio en poco tiempo esté ya consiguiendo esos resultados. Entonces es muy importante, bueno, ni que decir tiene que todos mis alumnos sí que entienden perfectamente el cómo estamos alineados con esos calibres, con esos ratios, con esos porcentajes, con esas Rs que están ayudándoles a poder estar dentro de una fase de gestión primera, donde necesitan ir acumulando y donde el resto pues ya va trabajando para ellos. Pero es importante, y repito, entender que hay una oportunidad y que hay que aprovechar. Y puede ser dentro de muchas cosas. La propia expectativa que genera la noticia, el desarrollo de esa misma noticia, aunque no hayamos podido entrar por la alta volatilidad, etcétera, ¿no? Y con ello llegamos a la número 3 que está muy relacionada, que tiene que ver con la estructura. Tiene que haber una estructura completa. No puede ser que dentro de mi análisis yo esté viendo, esté vigilando el movimiento del precio y que haya una estructura, incluso que sea una estructura muy ordenada, pero que sea una estructura menor de una noticia que tiene calado mayor. No tiene sentido. Es decir, no puedo construir un edificio encima de una casa, pero ¿puedo construir una pequeña casa encima de un edificio? Sí. ¿Vale? Porque el edificio soporta la casa, pero la casa no soporta el edificio. Pues esto es algo parecido. Si yo puedo estar viendo que hay una estructura completa y ordenada, que va de más a menos y de menos a más, que es como el mercado se va moviendo, ahí es cuando puedo entender que yo puedo estar confiado en que las cosas están alineándose como deben y que la parte fundamental y la parte técnica se están dando de la mano. Esto nos lleva a la siguiente, intereses manipulados. Mirad, es importante que no olvidemos, hay intereses ocultos por todos sitios, tanto en tiempo y forma, que nosotros no vamos a poder controlar.
muy importante de que si nosotros estamos entrando en el mercado y hay niveles que puedan estar muy variados, debemos de estar muy precavidos. Porque si de un nivel a otro está muy distante y mi operación no lo avala, no lo ampara, puede ser que no llegue, puede ser que el mercado vuelva a caer a otro entorno para poder capturar esa liquidez y entonces moverse, o simplemente que no llegue hoy ni mañana y que tarde una semana, no lo sabemos, pero esto significará una pérdida o varias pérdidas. Entonces es muy importante que evaluemos si mi análisis ha sido correcto y yo he entrado en esta empresa, o mi análisis ha sido correcto y estoy eligiendo esta materia prima. Por favor, tened la coherencia de ver que esos intereses no están siendo manipulados y que ¿cómo lo digo? Esa diferencia de estructuras o niveles están teniendo coherencia con el movimiento que arroja el precio o con la intención que arroja el precio, ¿vale? Porque independientemente de que luego corra incluso más de esos niveles o de esos entornos, es importante que no os mováis de ahí. Es importante porque es vuestra red de seguridad, es donde realmente estáis teniendo el éxito porque está englobándose en la cota segura donde el precio tiene que moverse. Independientemente que después corra 25.000 Rs, no importa, habéis conseguido dinero seguro y eso es lo más importante, ¿vale? Por último, dos cositas, las fluctuaciones y la volatilidad. Las fluctuaciones, pues bueno, el precio ya sabéis que va a hacer sus oscilaciones para irse a uno y otro lado. Nosotros queremos intentar ajustar, queremos de alguna forma hacer que nuestros stops estén pues lo más ajustados posible y obviamente nos den esos buenos ratios, pero hay que dejarle tiempo a que respire. Si esas fluctuaciones comienzan a ser muy rápidas o muy intensas, nosotros tenemos que haber determinado dónde estamos entrando. No puede ser que yo le deje holgura porque me dé miedo y no esté entendiendo que el mercado no está requiriendo eso. Tampoco puede ser que si el mercado estaba requiriendo una ampliación mucho más grande en el stop, que yo intente ceñírselo para que no me oscile. Porque por mucho que yo se lo ajuste, el mercado va a oscilar lo que tenga que oscilar y te va a sacar. Así que cuidado con esto, ¿vale? Hace poquito tuve una conversación con un alumno que está corrigiendo algunas cositas y una de ellas era esto. Él acercaba demasiado el stop en cosas que no le pertenecían. Y en cambio, había operaciones muy exitosas que no sabía ni cómo habían pasado y simplemente es porque tienen un stop demasiado holgado. Entonces, ni tanto por un lado ni tanto por otro, sino que tenemos que entender que gracias a la propia estructura del mercado nos pueden ayudar a ceñir ese tipo de stop para que nuestra entrada, para que nuestro análisis que hemos hecho tenga sentido y al final pues pueda ser exitoso. Con ello, pues acompañamos la volatilidad, que es un factor que va relacionado siempre a esas noticias, pues ya sea que lo veamos en gráficos diarios, semanales e incluso pues en cuestión de horas o minutos, pues mucho más abrupto, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque al final él va a tener su propio momento de dinámica en el que va a acelerar y con ello pues va a dejar un registro. Si el registro, incluso cuando pasamos a una temporalidad mayor como el diario o como el semanal, ha quedado reflejada muy grande, entonces tiene más calado, obviamente. Por lo tanto, podemos aprovecharnos en las temporalidades menores para irnos hacia ese lado de la tendencia, ¿vale? Y por último, ya terminando el webinar, vamos a mirar bien cómo analizar las acciones de una forma muy sencilla, ¿vale? Lo voy a intentar explicar de forma resumida y es que ante cualquier tipo de inversión que nosotros tengamos delante, es importante que nosotros podamos ver, primero, la situación general del mercado. Segundo, la tendencia general que lleva, si es más alcista o más bajista. Por regla general, un mercado alcista dará como resultado las acciones que suben y compañías que dan buenos resultados. Y un mercado bajista, todo lo contrario. Dará, obviamente, acciones que van a la baja, noticias que no son tan buenas, etcétera, etcétera. Eso es algo muy coherente y de sentido común, ¿no? Luego también la situación macroeconómica es muy importante, pero también nos puede permitir apuntar a ciertos sectores generales donde ha habido ganancias, incluso a sectores recurrentes o incluso emergentes. Ese tipo de sectores es importante porque si estudiamos en la micro de esos sectores, entonces tenemos beneficios macro con riesgo micro. Y es un poquito de lo que se trata, ¿vale? Sea de materias primas, sea de acciones, etcétera. Y luego, dos últimas cosas. Las empresas es muy importante que si presentan mejores datos, nos centremos en las que mejor datos presentan, obviamente. Son generalmente las que más rendimientos y durante más tiempo van a tener que las otras. Es también importante que en mercados alcistas nosotros intentemos irnos arriba con el precio y en mercados bajistas intentemos utilizar otro tipo de productos que sean bajistas, ¿vale? Bueno, pues en contexto sería básicamente esto.
No sé si por ahí hay alguna pregunta, además de la que voy a contestar, que ya está por aquí esperando nuestro querido amigo Jason. Dice, hola, ¿qué tal? Saludos de Colombia. Quisiera saber si así como existe esta manipulación en el tema de las noticias y análisis fundamental, también existe algún tipo de manipulación a nivel técnico en los gráficos de los activos y cómo detectarlo si es posible. Pues obviamente. Obviamente están totalmente relacionados. La manipulación que incluso no conocemos y que a la que tú llamas un poquito, digamos, de forma interna, es la que al final se va a trasladar pues a través de un rumor, de una noticia, de un fundamental, y esa manipulación dentro del gráfico, al incrementar los volúmenes, va a estar haciendo que salten los stops de la gente o que vaya a un extremo a capturar toda la liquidez de la gente y que hagan el intercambio para poder irse hacia el otro, ¿no? Al final está todo relacionado dentro de esa propia noticia, tiene que ver al completo con manipulación. Da igual que empiece como un rumor y que luego le metan volumen, o que empiece con volumen y al final la noticia se haya quedado reflejada, ¿no? Como pudo ser, por ejemplo, el 15 de enero del 2015, donde teníamos ese momento tan grande con la moneda suiza, el franco suizo, que obviamente se llevó por delante un montón de gente, incluso brokers, bueno, un sinfín de cosas. Eso fue manipulación allí en el gráfico y luego se traslada a la noticia, ¿no? Pues en otro caso ha sido al revés. No sé, el COVID. Viene la noticia y se traslada al gráfico. Pues ha habido de todo y seguirá habiendo de todo, pero se van trasladando de uno a otro, ¿vale? Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.